First sola of the Reformation is sola scriptura. La primera sola de la Reforma es sola scriptura. This emphasized the Bible as our only infallible authority. Esta sola enfatizaba que la Biblia era la única autoridad infalible. The Roman Catholic system developed authority outside of the Bible. El sistema católico romano desarrolló autoridad por fuera de la Biblia. And the Bible was not the highest authority. Y la Biblia dejó de ser para ellos la más alta autoridad. The Pope was the highest authority in the Roman Catholic Church. En el catolicismo romano, el Papa llegó a ser la más alta autoridad. In fact, the Catholics eventually introduced the idea of the infallibility of the Pope. De hecho, el catolicismo introdujo la idea de la infalibilidad del Papa. So the Pope, when he spoke, was always correct. Así que cuando el Papa hablaba, siempre decía lo correcto, no se equivocaba. That's quite a responsibility to give to a mere man, isn't it? ¿No les parece que es tremenda responsabilidad para ponerla sobre los hombros de un hombre? But the church also gave authority to tradition. Pero la iglesia también le dio autoridad a la tradición. In fact, tradition was elevated to an authority that equaled the Bible. De hecho, la tradición fue colocada en tal autoridad que igualaba a la Biblia. Another authority in the Roman Catholic system were the writings of the church fathers. Otra autoridad en el catolicismo romano fueron o son los escritos de los padres de la iglesia. In fact, just the very use of the phrase church father shows the doctrinal error that had entered into their system. De hecho, el mero uso de la frase padres de la iglesia ya muestra un error introducido en la doctrina de la iglesia. There is only one Father, Porque solamente hay un Padre, God the Father of our Lord Jesus Christ. Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. And so to call a Roman Catholic priest father is blasphemous. Así que llamar a un sacerdote católico romano Padre, eso es blasfemo. And to refer to the writings of these men as the writings of the church fathers is really incorrect. Y referirse a los escritos de estos hombres como los escritos de los padres de la iglesia es incorrecto. In fact, every time you use the phrase church father, you are giving credence to the Roman Catholic error. De hecho, cada vez que tú usas la expresión padres de la iglesia, le estás dando crédito a la enseñanza del catolicismo. I've been trying to stop myself from using that phrase because it gets so ingrained in you in seminary. He estado tratando yo mismo de refrenarme de usar tal expresión porque yo veo que eso está muy engranado, está arraigado en su uso dentro del seminario. But I think that I am successfully able to say church leaders. Pero creo que sería mejor decir líderes de la iglesia. They were definitely leaders, although they were leading many people astray. Porque definitivamente eran líderes estos hombres y ellos, los líderes católicos, lo que estaban haciendo era guiando a otras personas para que se desviaran de la fe. But all of these authorities took precedence over the Bible. Pero estas autoridades que les mencioné, ellas tomaron precedencia sobre la Biblia misma. In fact, the Bible was rarely consulted. De hecho, la Biblia raramente se consultaba. When men would go to the seminary to train to be a priest, Cuando los hombres iban al seminario para entrenarse para ser sacerdotes, they
They were required to read many books, A ellos se les pedía que leyeran muchos libros, but one book they were not required to read was the Bible. pero un libro que no se les pedía leer era la Biblia. Can you imagine spending 4 years in a seminary and never once being asked to read the Bible? Ustedes se pueden imaginar pasar 4 años en el seminario estudiando y que nunca le requieren que lea la Biblia. But that's the way the Roman Catholic system works. Pero así es como funciona el sistema católico romano. They want people to know what their traditions are Ellos quieren que la gente sepa cuáles son sus tradiciones and their doctrines, y cuáles son sus doctrinas. and they don't want to confuse people by bringing the Bible into the story. Y no quieren confundir a las personas introduciendo la Biblia a esta historia. And so the Bible was minimized in its authority. Así que en cuanto a su autoridad, la Biblia fue minimizada. And the reformers elevated the Bible back to its primary position. Y lo que hicieron los reformadores fue elevar a la Biblia a su lugar de primacía. And then they added the word sola, Y luego los reformadores añaden la palabra sola. which is the scripture alone. Lo que significa es que las escrituras solas. What you're going to notice as we go through the solas Bueno, lo que van a notar mientras nosotros pasamos por estas solas estudiándolas, the word that the Roman Catholic Church objected to the most was the word sola. la palabra que objetaban más los católicos romanos o el catolicismo romano fue la palabra sola. If the reformers had said, Scripture is our authority, Si los reformadores hubieran dicho, la escritura es nuestra autoridad, the Catholic Church would have agreed with them. el catolicismo romano hubiera estado de acuerdo con eso. They said, oh, yeah, we believe the Bible is authority. Ellos también hubieran dicho, sí, nosotros también creemos que la Biblia tiene autoridad, But so is tradition, pero también la tradición and so are the church leaders y of the también, past, y también los líderes de la iglesia del pasado and definitely the Pope. y definitivamente el Papa. They don't argue that the Bible has authority, Ellos no argumentan de que la Biblia tenga autoridad, but they objected when the reformers taught the Bible is our only infallible authority. pero ellos sí objetaron cuando los reformadores dijeron que la Biblia es la única autoridad infalible. That's what created the problem, Eso fue lo que trajo el problema, the word sola. la palabra sola. But the Puritans were very strong in defending sola scriptura in England. Pero los puritanos fueron muy fuertes al defender sola escritura en Inglaterra. One of them in the early days wrote this: Uno de estos puritanos en los primeros días de la Reforma escribió lo siguiente: We hold that neither man or angel is anywise to add or detract anything, to change or to alter anything from which the Lord hath set down in his word. Miren lo que dice este puritano. Sostenemos que ni el hombre o un ángel es lo suficientemente sabio para añadir o para quitar cualquier cosa o para cambiar o para alterar cualquier cosa de las que el Señor dijo en su palabra o las que el Señor puso en su palabra. So that made it clear the position of the Reformation. Y esto obviamente que aclara la posición de la Reforma. The Reformers taught that wisdom and salvation come from Scripture alone. Los reformadores enseñaban que la salvación viene de las escrituras solas. And so sola scriptura elevated the Bible to its rightful place. Así que sola escritura elevó la Biblia al correcto lugar que le correspondía.
Now remember we talked earlier about the analogy of faith, Recuerden que ayer hablamos de la analogía de la fe which means the scripture interprets scripture. y sabemos que significa que la escritura interpreta a la escritura. It was this analogy of faith that led to sola scriptura. Y fue esta analogía de la fe la que guió a sola escritura. Because sola scriptura is based on the idea that scripture interprets scripture. Porque sola escritura se basa en la idea de que la escritura interpreta a la escritura. This means the only book you need to interpret the Bible is the Bible. Esto significa que el único libro que necesitas para interpretar la Biblia es la Biblia. So if the Bible is totally sufficient in and of itself to do the work of God, Así que la Biblia es totalmente suficiente en sí misma para hacer la obra de Dios. then it is the scripture alone that is our only infallible authority. Así que entonces es la escritura sola la que llega a ser nuestra única autoridad infalible. So sola scriptura sets in the first position of the solas of the Reformation. Así que entonces sola escritura se pone en la primera posición de las solas de la Reforma. Now, how did the Reformers know that the Bible was totally sufficient to meet every need they had? Bueno, ahora, ¿cómo se dieron cuenta los reformadores para saber que la Biblia es suficiente para suplir toda necesidad que ellos tenían? Well, they learned it from the Bible. Bueno, lo aprendieron de la Biblia. 2 Timothy 3, verses 14 through 17. En segunda de Timoteo, versículos 16 to 17. 14 through 17. Versículos 14 al 17, segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Go ahead Vamos a leer, and read those verses. vamos a leer estos versículos. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Dice allí la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. The key idea here is that Scripture is profitable. Y la idea clave aquí es que la escritura es útil. That means it's useful or beneficial. Quiere decir que tiene utilidad, que es beneficiosa. And it's useful for four things. Y es beneficiosa y útil para cuatro cosas. First of all, it's useful to teach. En primer lugar, es útil para enseñar. The word doctrine means teaching. La palabra enseñar es doctrina. Since the Bible is our only source of spiritual truth, Así que la Biblia es nuestra única fuente de verdad espiritual. it is the book that we must preach and teach. Por lo tanto, es el libro que debemos predicar y enseñar. The second thing Scripture is useful for En segundo lugar, para lo que la Biblia es útil también, is to convince. es para convencer. This means to rebuke another with the truth of the Word of God. Esto significa redarguir a alguien con la verdad de la palabra de Dios para convencerlo. The goal, of course, is that the person will hear the truth, confess his sin, or at least be convinced of his sin. Y el propósito del redarguir es que la persona escuche la verdad, sea convencido de su pecado y que lo confiese. Es decir, que quede convencido de su pecado y que lo confiese. On this particular point, John Calvin said that
the word convince means that you drag into the light truth that was formerly unknown. Y Juan Calvino habla de esta acción de convencer, es decir, tú traes, arrastras verdad a la luz que antes había estado escondida. A third thing that Scripture is useful for is to correct. Una tercera cosa para la cual la escritura tiene utilidad es para corregir, dice allí. This word means to set something upright that had fallen over. El significado de este corregir es que algo que se ha caído, yo lo coloco en su posición recta. It also could mean to straighten something that had become crooked. También podría significar enderezar algo que se ha torcido. But the Bible is useful for correcting false teaching. Pero la palabra es útil para corregir falsa enseñanza Or correcting human behavior. o para corregir también el comportamiento humano. The final area that Scripture is useful for is instruction in righteousness. La última área en la cual la escritura es útil es para instruir en justicia. And this basically refers to the training and discipleship that every believer should be engaged in. Y esto se refiere a este entrenamiento y a este discipulado en el cual todo creyente debe de estar involucrado. What is the result of using the Bible in these four areas? ¿Y cuál es el resultado de usar la Biblia en estas cuatro áreas? Well, first of all, the result is maturity. En primer lugar, el resultado es madurez. The Bible says the man of God will be perfect. La Biblia dice que el hombre de Dios será perfecto. The word perfect means complete. Y cuando hablamos de esta palabra perfecto, estamos queriendo decir completo Or mature. o maduro. We also see that the man of God will be equipped for every good work. También vemos otro resultado y es que el hombre de Dios es equipado, o sea, enteramente preparado. And finally, he will be prepared to do whatever Christian service God calls him to do. Y un resultado final es que será preparado para toda buena obra, es decir, para cualquier buena cosa que Dios desee que él haga, para adorar y para vivir una vida santa. Now, the Bible is our authority, Así que la Biblia es nuestra autoridad, our only infallible authority. nuestra única infalible autoridad. And as a result, we have no right to change it. Y como resultado, pues nosotros no tenemos ningún derecho de cambiarla. This is the quote from the Puritan that we cited earlier. Recuerden la cita del puritano que hace poco leímos. In other words, we should not add to or detract from or in any way change what is in Scripture. En otras palabras, no debemos ni añadirle, ni quitarle, ni cambiar lo que está en la Escritura. But yet, changes were made. Sin embargo, se hicieron cambios. One of the first major departures from Scripture was during the 2nd and 3rd century. Uno de los desvíos de la Escritura más sobresalientes ocurren en el second and third, Second and third en el segundo y en el tercer siglos. During this time, it became popular to separate the office of bishop, elder, and pastor. Y durante este tiempo del segundo y el tercer siglo se volvió muy común el separar estos oficios, el de obispo, el de anciano y el de oficial de la iglesia. The church actually used these to create a hierarchy of power. Y obviamente la iglesia usó esto para crear una jerarquía de poder. The pastor
became known as the priest. El pastor llegó a ser conocido como el sacerdote. The elder became known as someone who oversaw the pastor. El anciano llegó a ser alguien que era un supervisor de los pastores. And then the bishop was someone that had several pastors under his care. Y luego el obispo era alguien que tenía varios ancianos a su cuidado. Eventually, the hierarchy just was totally blown out of proportion. Eventualmente esta jerarquía creció sin proporción. There were priests, Estaban los sacerdotes, bishops to watch over them, los obispos que los cuidaban, and then archbishops luego to los, watch over the bishops, luego los arzobispos que cuidaban a los obispos, and then cardinals to watch over the archbishops, y luego los cardenales que cuidaban a los arzobispos, and then the pope to watch over the y cardinals. luego el papa que cuidaba o vigilaba a los cardenales. A massive hierarchy of church structure grew out of the wrong application of these three terms. Así que crece una gran jerarquía dentro de la iglesia debido a una incorrecta aplicación de estas tres palabras: pastor, obispo y anciano. In fact, it's very easy to demonstrate that in Scripture, the early church viewed these three terms as referring to the same person. De hecho, es muy fácil ver en las escrituras que los cristianos del primer siglo veían a estos tres oficios como la misma cosa. The term elder refers to the character of the pastor. El término anciano se refiere al carácter del pastor. The word bishop refers to the oversight that the pastor gives to the congregation. La palabra obispo se refiere a esta supervisión que el pastor hace sobre la congregación. And the term pastor itself refers to his function as a teacher and a feeder of the sheep. Y el oficio o el término pastor se refiere a este oficio de enseñanza y de alimentación de las ovejas. This fact is beyond dispute. Y este hecho desde la Biblia no está más allá de cualquier disputa. In fact, it's found in the writings of early pastors in the 2nd and 3rd and even 4th century. De hecho se encuentra en los escritos de los líderes del primero, del segundo, del tercero y aún hasta del cuarto siglo, escribiendo acerca de estos términos como lo mismo. In the 4th century, this is how Jerome explained these three terms. En el cuarto siglo, así es como Jerónimo explica estos tres términos. And other theologians of that era as well. Y también otros teólogos de esa época. But as early as the 2nd century, bishops were elevated over elders. Pero más o menos para el segundo siglo fue cuando los obispos fueron elevados sobre los ancianos. And it didn't take long before bishops became rulers over several churches. Y no pasó mucho tiempo cuando estos obispos se volvieron gobernantes sobre varias iglesias. And then the bishops elected other men to be archbishops and watch over them. Y luego los obispos seleccionaron a otros hombres para que fueran arzobispos, para que supervisaran sobre ellos. Between the year 313 and 590, Entre los años 313 y 590, the idea of the Pope became very popular. la idea de papa se volvió muy popular. It started out that he was the bishop at Rome, Comenzó con la idea de que él era el obispo de Roma. and he was called the first among equals. Y a él se le llamó el primero entre iguales. But by the year 590, Pero ya para el año 590, the Roman bishop was considered supreme over all the bishops in the world. el obispo romano fue considerado
supremo sobre todos los obispos que habían en el mundo. And they called him the Pope. Y le llamaron el Papa. The first man to be called the Pope was Gregory I. El primer hombre que fue llamado Papa se llama Gregorio I. Now, I know you probably are thinking, but I thought Peter was the first Pope. Bueno, yo sé que ustedes están pensando, pero es que nos dijiste que Pedro era el primer Papa, según el catolicismo romano. Well, I got news for you. Peter was not the first Pope. Bueno, les tengo buenas noticias, Pedro no fue el primer Papa. In fact, there were no popes at all De hecho, no hubo papas en absoluto, until the year 590, sino hasta el año 590, when Gregory I became the first Pope. donde Gregorio I llegó a ser el primer Papa. Sola Scriptura was also a passion of Martin Luther. Sola Escritura también llegó a ser una pasión para Martín Lutero. In the year 1519, En el año 519, this would be about 2 years after he posted his 95 Theses. esto fue más o menos 2 años después de que clavara las tesis allí en Wittenberg. He was called on to debate John Eck. Él fue llamado allí para tener un debate con John Eck. Eck had accused Luther of reducing the authority of the Pope. Y Eck estaba acusando a Lutero de haber reducido o de estar reduciendo la autoridad del Papa. Eck said that Luther was wrong by considering the Bible the only authority. Y Eck argumentaba de que Lutero estaba equivocado al considerar la Biblia como la única autoridad. And so the debate centered on the idea of authority. Así que este debate se centró sobre la idea de la autoridad. Luther defended sola scriptura, Lutero defendía sola escritura and Eck defended the authority of the Pope. y Eck defendía la autoridad del Papa. But Luther won the debate, Pero Lutero ganó el debate. and he did so by making a very powerful statement. Y él hizo esto diciendo una declaración muy poderosa. He said, "A simple layman armed with scripture is to be believed above a pope or a council without it." Miren la declaración que dijo Lutero. Un simple laico armado con la escritura debe ser creído por encima de un papa o de un concilio que no las tengan. Neither the church nor the pope can establish articles of faith. Ni la iglesia ni el papa pueden establecer artículos de fe. These must come from scripture. Estas o estos deben venir de la escritura. For the sake of scripture, we should reject pope and councils. Por amor a la escritura, nosotros debemos rechazar al papa y a los concilios. Those who were observing the debate said that with that statement, Luther won the debate. Y aquellos que estaban observando el debate dijeron, con esa declaración Lutero ganó el debate. But just because Luther won the debate did not mean that John Eck became a believer. Bueno, no por el hecho de que Lutero ganara el debate, se puede decir de que Eck se convirtió. Remember, people do not become Christians because they lose a debate with you. Recuerden que las personas no se convierten en el cristianismo porque pierden un debate con ustedes. People are Christians when they're saved by grace through faith in Christ. Las personas llegan a ser cristianos cuando son salvos por la gracia y por medio de la fe en Cristo. So when these debates in church history took place, Así que cuando estos debates durante la historia de la iglesia tomaron lugar, and certain men were declared heretics because of their false teaching, y algunos hombres fueron declarados herejes debido a sus falsas enseñanzas, that did not mean the heretics went away and stopped false teaching. eso no quiso decir
que los falsos maestros o los herejes se fueron y dejaron de introducir falsa enseñanza. Well, in October of 1520, Bueno, en octubre del año 1520, this was about 9 months after the debate with John Eck, esto fue más o menos 9 meses después de que Lutero tuvo el debate con Eck. Luther received a papal bull. Y Lutero recibió una bula papal. A papal bull is basically a command from the Pope himself with certain orders for you to follow. Una bula papal es un documento, una orden donde el Papa ordena que se haga algo. Well, in the bull, the Pope condemned Luther and all of his writings. Así que en esta bula el Papa condenó a Lutero y a todos sus escritos. Furthermore, he demanded that Luther recant of his teachings and burn all of his writing. Además, el Papa ordenaba en esta bula que Lutero se retractara de sus enseñanzas y que quemara todos sus escritos. Now, when somebody receives a papal bull, that is a very serious moment in their life. Bueno, cuando una persona recibía una bula papal, eso llegaba a ser un momento muy serio de su vida, Because the Pope is considered Christ on earth. porque el Papa era considerado Cristo en la tierra. And so when you receive one of these direct communications from the Pope, Así- people tell you to take it very seriously. Así que cuando se recibía una bula papal, las personas advertían que se tomara de manera seria, muy seriamente. Well, Luther was not intimidated. Bueno, Lutero no fue intimidado por esta bula papal. In fact, he defiantly refused to obey the Pope. De hecho, desafiantemente, él se rehusó a obedecer al Papa. You know what this reminded me of? ¿Y ustedes saben de qué me recuerda esto? It's when the people told Peter to stop preaching. Es cuando a las personas, cuando los israelitas le dijeron a Pedro que dejara de predicar. ¿Recuerdan la Biblia? And they ordered him from the authorities, stop preaching. Y desde las autoridades les ordenaron que dejaran de predicar ese nombre. And you remember Peter's response? ¿Y recuerdan la respuesta que Pedro les dio? We must obey God rather than men. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Well, Luther was having a Peter moment here Bueno, Lutero estaba teniendo un momento de Pedro aquí, because Luther also knew he had to obey God, not the Pope. porque Lutero también sabía que él tenía que obedecer a Dios y no al Papa. So instead of burning his own writings, Así que en lugar de quemar sus propios escritos, he called together a great public assembly. él convocó una gran asamblea pública. And while everybody in the town was there watching, Y mientras todas las personas del pueblo estaban allí presenciando, Luther set fire to the papal bull. Lutero prendió en fuego la bula papal. He burned the official document from the Pope. Él quemó este documento oficial venido del Papa. And while the papal bull was burning into ashes, Y mientras esta bula papal se quemaba en cenizas, he said, él dijo, the Pope and his statement condemned Christ himself. el Papa y su declaración condenan a Cristo mismo. So this led to further controversy. Así que entonces esto pues guió a una posterior controversia. You do not burn a papal bull without consequences. No se puede quemar una bula papal sin que hayan consecuencias. So in April of 1521, Así que en abril de 1521, which would be about 7 months after he burned the papal bull, es más o menos unos 7 meses después de que quemó la bula papal, he received a summons to attend an assembly in Worms, Germany. él recibió una convocatoria para asistir a una dieta en Alemania, en Worms.
was called the Diet in Worms. Y esta asamblea se llamó la Dieta de Worms. The word diet means an assembly. Recuerden que la palabra dieta, lo dijimos, significa asamblea. And this was a very prestigious event. Y este evento fue un evento muy prestigioso. The Emperor of Germany was in attendance, Allí estaba el emperador de Alemania, Charles V. Carlos V estaba allí. He was a Roman Catholic Él era un católico romano and very proud of it. y era muy orgulloso de serlo. And he agreed at the invitation of the Pope to personally deal with Luther. Y él estuvo de acuerdo con la invitación que el Papa le hizo para lidiar personalmente con Lutero. Now, the Emperor of Germany is the most powerful man in Germany. Recuerden que el emperador de Alemania es el hombre más poderoso en Alemania. And so he said, I will deal with this little monk. Y él dijo, voy a lidiar con este pequeño monje. When the assembly met, Cuando se reunió la asamblea, it was quite an event for the whole city. fue todo un evento para toda la ciudad. The crowd that had gathered was enormous. La multitud que se reunió allí era grande, muy grande. In fact, it was so huge that Luther and his supporters could not even reach the conference hall. Era tan grande la multitud que Lutero y los que le acompañaban casi que no llegan allá al lugar donde se le iba a juzgar. Inside the conference hall was the emperor, Allí dentro del lugar donde se realizaría el juicio estaba el emperador and additional 206 high-ranking officials. y adicionalmente habían 206 oficiales de alta jerarquía. These were dukes, Eran duques, archbishops, arzobispos, bishops, eran obispos, ambassadors, habían embajadores and all of the representatives of the Pope. y todos los representantes del Papa. And the diet began on April 17, Y esta dieta comenzó el 17 de abril. and the presiding officer was none other than John Eck. Y el oficial que presidió esto no era nadie más que John Eck, The man that Luther had defeated in a debate este the hombre, previous year. este hombre a quien el año pasado o anterior Lutero había vencido en un debate. I could just see the glee in the eyes of John Eck thinking, now it's my turn to get even. Me imagino el brillo de los ojos de John Eck diciendo, ahora es mi tiempo para la venganza. The subject that they were dealing with was Luther's beliefs and writings. Bueno, el tema con el cual se iba a lidiar allí en esta dieta era las creencias de Lutero y sus escritos. Because they were called heretical by the Roman Catholic Pope. ¿Por qué? Eran llamados escritos y creencias herejes por el Papa. And so when the assembly began, John Eck asked Luther a question. Así que cuando comienza la asamblea, John Eck se dirige a Lutero y le pregunta, Will you recant of your teaching and burn your writing? ¿te vas a retractar de tus enseñanzas y a quemar tus escritos? And Luther asked for an additional day to consider his answer. Y Lutero pidió que le dieran un día para él poder considerar cuál había de ser su respuesta. Now, some people have criticized Luther for asking for an extra day. Bueno, algunas personas han criticado a Lutero porque pidió un día más. But keep in mind that he knew his answer was a life or death answer. Pero tengan en mente que él sabía que su respuesta era una respuesta de muerte o de vida. And I believe that he wanted time to spend in prayer and reflection
Y creo que lo que él quería era tener tiempo para pasarlo en oración y en reflexión con respecto a su respuesta. Because he knew his answer could very well cost him his life. Porque él sabía que su respuesta muy bien le podría costar la vida. I can't even imagine how much pressure he was under. Ni siquiera me puedo imaginar cuánta presión estaba soportando allí. I mean, he was standing before the emperor, Estaba parado allí delante del emperador, much like Paul stood before Caesar. así como cuando Pablo se paró frente al César. And that ultimately resulted in Paul's execution. Y eso en últimas resultó en la ejecución de Pablo. Luther was aware of the pattern. Y Lutero estaba consciente de este patrón. So he spent the night in prayer. Así que entonces él pasó la noche orando. And the next day, he once again entered the crowded assembly hall. Y una vez más, él entra allí a este salón lleno de gente donde se le iba a juzgar. And once again, John Eck asked him if he would retract all of his teaching. Y nuevamente John Eck le pregunta si se iba a retractar de todas sus enseñanzas. And Luther made the following statement. Y entonces Lutero hace la siguiente declaración. Unless I am convinced by Scripture and plain reason, A menos de que yo esté convencido por las Escrituras y por la sencilla razón, I do not accept the authority of popes and councils. no acepto la autoridad de los papas y de los concilios, For they have contradicted each other. porque ellos se han contradicho los unos a los otros. My conscience is captive to the Word of God. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. I cannot and I will not recant anything. No puedo y no me retractaré de nada, For to go against conscience is neither right nor safe. porque ir en contra de la conciencia ni es correcto ni es seguro. Here I stand. Aquí estoy, I cannot do otherwise. no puedo hacer otra cosa. God help me. Amen. Que Dios me ayude. Amén. Well, when he uttered that answer, Bueno, él pronunció esta respuesta the assembly hall exploded in an uproar. y la asamblea, toda la asamblea explotó. This was totally unexpected, Esto no se esperaba, totalmente no se esperaba totally unacceptable. y totalmente inaceptable. The emperor was enraged, El emperador estaba muerto de la ira and he stood up and he said, y se paró y dijo, how can a single monk be right and the testimony of 1,000 years of the church be wrong? ¿cómo es que un simple monje está en lo correcto y 1000 años de la iglesia está equivocada? Everybody was talking at once, Todo el mundo estaba hablando a la vez allí. and the emperor stormed out of the hall in total disgust. Y el emperador salió de allí rápidamente, totalmente disgustado. Luther and his supporters left quickly Y Lutero y las personas que le apoyaban salieron de allí rápidamente. and headed back to Wittenberg. Y se fueron a Wittenberg. And he remained there Y allí permaneció. and was able to preach and teach for the rest of his natural life. Y fue capaz de enseñar y de predicar el resto de su vida. Can you imagine the boldness that Luther had in God? Ustedes se pueden imaginar la valentía que tuvo Martín Lutero en Dios. You know, in Luther's day, those words could have easily cost him his life. Sabemos que en los días de Lutero, esa declaración, esas palabras pudieron haberle costado su vida. But he refused to do anything that contradicted Scripture. Pero él se rehusó a hacer cualquier cosa que contradijera las Escrituras. He considered the Bible the only infallible authority. Él consideraba la Biblia como la única autoridad infalible. You know, we
could use that kind of boldness in the church today? Ustedes saben que nosotros podemos usar ese mismo tipo de valentía en el día de hoy. You know, just like in Luther's day, there's a lot of stuff going on in churches today that really isn't according to Scripture. Así como lo fue en los días de Lutero, hay muchas cosas que están ocurriendo en la iglesia del día de hoy que no se acomodan a lo que la Biblia enseña. And some things that even contradict Scripture. Y en algunas cosas contradicen las escrituras. And where are the voices like Luther ¿Y dónde están las voces como las de Lutero? who say, my conscience is captive to the Word of God? Que dicen, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Here I stand. Aquí estoy, I can do no other. no puedo hacer nada más. But today we could use a few more Martin Luthers. Pero hoy podemos usar algunos otros luteros más, Who are willing to stand in the face of tradition que sean capaces de enfrentar la tradición and call people back to the authority y of llamar, the Bible. y llamar a las personas a que vuelvan a la autoridad de las escrituras. I don't think we realize how much tradition governs our churches. Y yo no creo que seamos conscientes de cuánta tradición está gobernando ahora las iglesias. Maybe the pastor, after studying the Bible, wants to recommend a course of action that is more biblical. A lo mejor el pastor, después de un estudio juicioso de las escrituras, puede recomendar algún curso de acción al respecto. And when he presents his idea to the church, Y cuando él presenta sus ideas a la iglesia, some people object. algunas personas lo van a objetar. We've never done it that way before, Nunca lo hemos hecho de esa manera. or that's not what we've always been taught, O así no es como nos han enseñado. or what about the tradition of our church? ¿O qué tal la tradición de nuestra iglesia? You know, all of those can stand in the way of being truly biblical. Todos ellos pueden oponerse en el camino de ser verdaderamente bíblicos para un pastor. But only a man with the boldness of a Martin Luther will stand against that kind of pressure. Pero solamente un hombre como Martín Lutero, o que tenga el espíritu de Martín Lutero, puede pararse enfrente para defender la oposición en contra de la escritura. Some of the modern day theologians also speak about sola scriptura. Algunos de los teólogos modernos también hablan acerca de sola escritura. Michael Horton is a professor at Westminster Seminary in California. Michael Horton es un profesor en el seminario de Westminster, allí en el estado de California. And he wrote, sola scriptura meant that the Word of God was sufficient. Y él dice, sola escritura significa o significó que la palabra de Dios era suficiente. Rome believed Scripture was infallible, Roma creía que la escritura fuera infalible, but their theology was shaped more by the insights of Plato and Aristotle than by Scripture. pero su teología fue moldeada más por los entendimientos de Platón y de Aristóteles que por el entendimiento mismo de las escrituras. And this has been the case for quite a long time. Y este ha sido el caso por mucho tiempo. Even Martin Luther recognized how much of Catholic theology was influenced by pagan philosophy. Aún Martín Lutero reconocía cuánto del catolicismo romano había sido influenciado por la filosofía pagana. At one point, Luther shouted, abolish Aristotle, preach Christ. En un punto, lo que gritó Martín Lutero fue esto: denle abolición al pensamiento de Aristóteles y vuelvan nuevamente a las escrituras. Michael Horton goes on to talk about the danger that psychology has over the church today. Y Michael Horton también habla acerca del peligro de la psicología o la influencia de la psicología sobre la iglesia del día de hoy. And he warns that we should not give in to modern
modern psychology. Y él advierte de que nosotros no debemos rendirnos ante la psicología moderna. He said it's tragic how in some evangelical churches we now call sin an addiction. Y él dice que es trágico el cómo en el día de hoy al pecado se le llama una adicción. And salvation is increasingly communicated as mental health or peace of mind. Y la salvación se está comunicando en términos de una salud mental o una paz mental. And my personal happiness depends on self-fulfillment. Y que mi felicidad personal depende de mi autorrealización Or increasing my self-esteem. o aumentar mi autoestima. Gone are the messages about God's holiness, Ya se han ido estos mensajes que hablan de la santidad de Dios, His mercy and justice and love, que hablan de su misericordia, de su justicia, de su amor, His glory and His compassion. de su gloria y de su compasión. You know, the Bible perfectly defines the human condition. Bueno, la Biblia de manera perfecta define cuál es la condición humana. We do not need a psychologist to tell us what's wrong with man. No necesitamos a un psicólogo para que nos diga qué está mal con el hombre. We already read Ephesians chapter 2. Acabamos de leer Efesios capítulo 2. God very clearly told us what's wrong with man. Ya Dios claramente nos ha dicho cuál es la condición espiritual del hombre. And He also told us that He alone has the remedy. Y también nos ha dicho en este pasaje que solamente Él tiene el remedio. Another modern theologian is John MacArthur. Otro teólogo moderno se llama John MacArthur. He said the widespread lack of confidence in Christ's sufficiency is threatening the contemporary church. Miren lo que dijo, una carencia de confianza bien expandida en la suficiencia de Cristo está amenazando la iglesia contemporánea. He said too many people have believed that the riches of Christ are not sufficient to meet our needs. Y demasiadas personas han admitido o están admitiendo, creyendo, de que las riquezas de Cristo no son suficientes. Too often churches avoid commending Bible study or prayer. Demasiado frecuente o con demasiada frecuencia, muchas iglesias están evitando, están sacándole el cuerpo al estudio de la Biblia. The work of the indwelling Spirit is minimized or in some cases not even mentioned. Y la obra del Espíritu Santo es minimizado dentro de ellas y aún ni siquiera se mencionan algunas. In fact, most churches today are built on the notion that what happened in the first century is not good enough anymore. Y muchas iglesias de la actualidad dicen que lo que ocurrió en los primeros siglos de la iglesia ya no es bueno. The first century church changed the world. La iglesia del primer siglo transformó al mundo. In Acts 17, one of them said, they have turned the world upside down. Y allá leemos en Hechos capítulo 19, dice que están trastornando al mundo, diciéndolo de manera coloquial, están volteando al mundo patas arriba. Well, what did the church programs consist of in the first century? ¿En qué consistía el programa de la iglesia del primer siglo? Well, Acts 2:42 gives the answer. En Hechos 2:42 se nos da la respuesta. They focused on four things: Se enfocaban en 4 cosas: the apostles' teaching, la enseñanza de los apóstoles, fellowship, el compañerismo, communion, la comunión and prayer. y la oración. That's it. Eso es todo. That was a church service in the first century. Eso era un servicio de la iglesia en el primer siglo. And my, were they effective. Y ellos fueron muy efectivos. Deuteronomy 4:2 warns us not to omit even a single word of God's word. Deuteronomio 4:2 nos advierte de no
omitir ni siquiera una palabra de la palabra de Dios. Psalm 19 reminds us that the word of the Lord is perfect. El Salmo 19 nos recuerda de que la palabra de Dios es perfecta. And Revelation 22 ends with a warning. Y cuando vamos a Apocalipsis en el capítulo 22, termina la Biblia con una advertencia. Not to add or detract from the word of God. Ni añadirle ni quitarle a la palabra de Dios. People are always looking for a sign. Las personas siempre están buscando por una señal. That's very popular today. Eso ahora es muy popular, están buscando señales. Why? ¿Y por qué? Because they've abandoned the word of God. Porque han abandonado la palabra de Dios. But Peter said, if any man has anything to say, it better be the word of God. Pero Pedro dijo, si alguien tiene que decir algo, que sea la palabra de Dios. So we must learn to develop Christian discernment. Así que nosotros debemos aprender a desarrollar un discernimiento cristiano. We should not listen to a speaker and say, well, he mentioned Jesus, so he must be okay. Nosotros no debemos de ser como los que dicen, bueno, él está mencionando el nombre de Jesús, así que todo debe de estar bien. The real question is, do his words conform to the truth of Scripture? Y la pregunta real es esta, bueno, lo que él dijo sí se conforma a las palabras de la Escritura. But so much of preaching has abandoned exposition of Scripture. Pero la mayoría de la predicación actual ha abandonado las enseñanzas de las Escrituras. Last month, Stephen Lawson was here to remind you of the power of expository preaching. Recuerdan que el mes pasado aquí estuvo Steve Lawson recordándonos el poder de la predicación expositiva. That is the preaching that will change your church. Esa es la predicación que transformará las iglesias de That is ustedes. the preaching that will elevate and glorify God. Ese es el tipo de predicación que va a elevar y va a glorificar el nombre de Dios. But today, so much of preaching has been reduced to psychology and therapy. Pero en el día de hoy la mayoría de la predicación se ha reducido a la psicología y a la terapia. They say, oh, we must preach to help people with the needs they think they have. Bueno, nosotros debemos de predicar a las personas conforme a las necesidades que ellos creen que tienen. But expository preaching Pero la predicación expositiva was the key to the success of the Reformation. fue la clave para el éxito de la Reforma. The Reformers always taught expositorily. Los reformadores siempre enseñaron de manera expositiva. Prior to the Reformation, there was no expository preaching. Aparte de la Reforma o antes de la Reforma no había predicación expositiva. The sermons by the priests were just little talks about life and how to feel better. Los sermones de los sacerdotes eran simplemente conversaciones acerca de la vida y cómo sentirse mejor. But a popular notion today is very similar to that. Pero- The Catholic Church, Pero la noción del día de hoy es muy similar a esa en el catolicismo romano. in fact, one very prominent preacher today said that you have to talk about common needs. You cannot start with a text. De hecho, un predicador actual dijo que debemos de comenzar con las necesidades comunes, que no podemos comenzar con la escritura, con el texto de la escritura. That is unbelievable. Eso es increíble. You can't start with the Bible. Que no podemos comenzar la predicación con la Biblia. You know, the reformers were totally committed to the exposition of the text. Ustedes saben que los reformadores estaban totalmente comprometidos con la explicación del texto. Martin Luther would preach 4 times on Sunday, Martín Lutero solía predicar 4 veces el domingo and often throughout the week. y a menudo a lo largo de la semana. He left behind 2,300 sermons, Él dejó detrás de él 2.300 sermones and they are expository sermons. y son sermones expositivos. John Calvin's ministry was expository preaching. El ministerio de Juan Calvino
fue la predicación expositiva. He preached every day of the week and twice on Sunday. Él predicaba todos los días y en los domingos predicaba 2 veces. He would go through the Bible verse by verse. Él iba enseñando a lo largo de la Biblia versículo tras versículo. Calvin's Sunday sermons often came from the New Testament. Los sermones del domingo de Calvino venían, él los hacía del Nuevo Testamento. And his weeknight sermons came from the Old Testament. Y los sermones que hacía durante la semana en las noches los hacía del Antiguo Testamento. But the pulpit was definitely the heart of Calvin's ministry. Pero el púlpito definitivamente fue el corazón del ministerio de Calvino. And in his 23 years in Geneva, Y en estos 23 años que pasó en Ginebra, he systematically moved through Scripture verse by verse. de manera sistemática se movió a lo largo de las Escrituras enseñando versículo por versículo, And book by book. libro tras libro. Calvin commented, "What else are we to do? Y Calvino hizo este comentario, bueno, ¿y qué más vamos a hacer? ¿Qué más debemos hacer? If our people are to be steadfast and true for God, what do they need more than the Word of God?" Si las personas han de estar firmes y fieles a la palabra de Dios, ¿qué más necesitan sino la palabra de Dios? Calvin often quoted 1 Peter 4:11. A menudo Calvino citaba a 1 de Pedro 4:11. And he made it clear that it is not lawful to declare anything but Y- God's Word. Y él aclaraba de que no era correcto declarar otra cosa diferente a la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Zwingli began preaching expository sermons the moment he was converted. Desde el momento en que se convirtió, Uldarico Zwinglio comenzó a enseñar expositivamente. He said preaching is the sign of a true pastor. Y él dijo, la predicación es la señal de un verdadero pastor. And he was totally committed to the text of the Bible. Y él estaba totalmente comprometido con el texto de la Biblia. When he began his ministry, he started in Matthew 1:1. Cuando comenzó su ministerio, comenzó desde Mateo capítulo 1, versículo 1. And started preaching straight through the scriptures. Y comenzó a predicar justo a lo largo de las Escrituras. And God blessed it tremendously with revival in eastern Switzerland. Y Dios lo bendijo grandemente con un avivamiento en Suiza Oriental. John Knox's ministry was based on the preaching of the Word of God. El ministerio de John Knox también se fundamentó en la predicación de la palabra de Dios. He preached every day during his pastorate Durante in su, Edinburgh. durante su pastorada en Edinburgh, él predicó todos los días. Do you believe sola scriptura? ¿Ustedes creen sola escritura? If you do, Si ustedes lo creen, it will show up in your preaching. eso se verá en sus predicaciones. You will start with a text, Comenzarán con el texto, you will interpret it literally, lo interpretarán literalmente and you will tell people exactly what God has said. y van a decirle a la gente exactamente lo que Dios ha dicho en ese texto. Sola scriptura changed the world and brought about the Reformation. Sola escritura transformó al mundo e introdujo la reforma. And it will continue to do so as long as men like you practice sola scriptura. Y seguirá haciendo lo mismo mientras hayan personas como ustedes que crean en sola escritura y la enseñen.